Bendecido día. El tema de hoy se titula Sucesión Apostólica. Pidamos al Espíritu Santo se derrame sobre cada uno de nosotros, nos dé la sabiduría para poder comprender su palabra y que como verdaderos discípulos suyos asumamos el compromiso de nuestro bautismo de ser profetas que anunciemos su palabra y seamos fervientes misioneros de llevar el Evangelio a más personas. Amén. Iniciemos por mencionar cuál fue la misión que Jesucristo dejó a sus apóstoles, de hacer discípulos y dar los sacramentos y enseñar. Esto lo encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, versículo del 19 al 20. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Y también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 16, dice: No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, de modo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Claramente vemos que Cristo es quien elige para que den fruto y que ese fruto permanezca. Ahora, ¿cómo iba a permanecer ese fruto o esa enseñanza? ¿O cómo garantizamos actualmente que la Iglesia Católica posee aquella enseñanza que recibieron los apóstoles del mismo Jesucristo? Esta garantía la encontramos a través de la sucesión apostólica. Ahora, si nos preguntamos si en la Biblia encontramos esta doctrina de la sucesión apostólica, tengo que decirles que literalmente escrita no está, ya que no encontramos ningún pasaje bíblico. La expresión yo apóstol fulanito declaro a sutanito mi sucesor, pero tampoco es necesaria semejante expresión para sostener la doctrina de la sucesión apostólica. Sin embargo, basta ver lo que hicieron los apóstoles para establecer sucesores y así garantizar la enseñanza recibida por el mismo Cristo. ¿Y qué es la sucesión apostólica? Cuando Cristo vino a la tierra y edificó su iglesia, como lo vemos en Mateo 16-18, entre sus discípulos él eligió a 12, y esto lo encontramos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, donde dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él. Si nos damos cuenta, Cristo llamó a los que él quiso, no a los que quisieron, sino a los que él quiso, a los que él eligió. Cristo les dio autoridad y poder y un ministerio que cumplir, el de pastorear la iglesia. La expresión sucesión apostólica en teología indica que los apóstoles, conscientes de que no vivirían para siempre y por voluntad de Cristo, estaban destinados a tener sucesores que continuaran con su ministerio, pero también con la misma autoridad que ellos recibieron de Cristo. En la iglesia solo tiene autoridad aquel que la tiene por derecho propio, en este caso Dios mismo, o aquel a quien Dios se la ha conferido o delegado. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, versículo 1, dice: convocando a los 12, les dio autoridad y poder sobre todos los demonios para curar enfermedades. Sin embargo, los apóstoles siempre tuvieron claro que esa autoridad provenía del Cristo mismo. Esto lo encontramos en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 7. Aunque pudimos imponer nuestra autoridad por ser apóstoles de Cristo, nos mostramos amables con vosotros, como una madre cuida con cariño a sus hijos.
Y los apóstoles fueron enviados, así como el Padre envió a Cristo con su misma autoridad y entregándoles el Espíritu Santo. Esto lo encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo 21 y 22. Jesús les dijo otra vez: la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. También en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, versículo del 4 al 5, conforme iban pasando por las ciudades, les iban entregando para que las observasen las decisiones tomadas por los apóstoles y presbíteros en Jerusalén. Las iglesias, pues, se afianzaban en la fe y crecían en número de día a día. Y de esa manera fue como se fue extendiendo la iglesia a través del tiempo. Eran los apóstoles quienes fundaban las iglesias. Y cuando mencionamos, tenemos que tener presente que la palabra iglesia viene del griego eclesia, que significa asamblea o congregación. Y esto es a lo que nos referimos al decir que fundaban iglesias. Y ellos mismos iban estableciendo los lineamientos que debían de ser obedecidos y ordenaban con toda autoridad aquella autoridad que Cristo les confirió. En las cartas paulinas se ve como algo muy común a San Pablo ordenando en las iglesias. Por ejemplo, tenemos Primera de Corintios en el capítulo 7, versículo 17. Por lo demás, que cada cual viva conforme le ha sido asignado el Señor, cada cual como le ha llamado Dios. Es lo que ordeno en todas las iglesias. Debemos tener presente que solamente puede tener real autoridad cuando le ha sido conferida por alguien que a su vez tiene legítima autoridad. Y esto es muy importante, porque ya desde el principio de la iglesia primitiva hay casos donde querían apoderarse de esa autoridad que no les corresponde, porque no les ha sido legítimamente conferida, y sus actitudes son severamente condenadas, ya que al predicar doctrinas diferentes desconocen la autoridad del colegio apostólico y por lo tanto desconocen la enseñanza. En la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo del 19 al 20, conservando la fe y la conciencia recta. Algunos, por haberla rechazado, naufragaron en la fe. También otro ejemplo, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo del 16 al 19, donde dice: evita las palabrerías profanas, pues los que a ellas se dan crecerán cada vez más en impiedad, y su palabra irá contundiendo como gangrena. Himeneo y Fileto son de estos. Se han desviado de la verdad. Pero ¿cómo se transmite o se confiere esa autoridad o esa sucesión apostólica? La Biblia nos presenta varios ejemplos donde se confiere esa autoridad. Al principio era conferida por los propios apóstoles. Posteriormente fue conferida o transmitida por otros presbíteros previamente habían sido ya ordenados. En el Nuevo Testamento, desde el libro de los Hechos, encontramos que los apóstoles tenían muy claro que el ministerio del apostolado no queda vacante. Esto lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo del 16 al 17, versículo 21 y versículo 26. Hermanos, era preciso que se cumpliera la escritura en la que el Espíritu Santo por boca de David había hablado ya acerca de Judas, el que fue guía de los que prendieron a Jesús, porque él era uno de los nuestros y obtuvo un puesto en este ministerio. Conviene pues que de entre los hombres que anduvieron con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros, echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, que fue agregado al número de los 12 apóstoles. También encontramos en el libro de los Hechos, ahora en el capítulo 14, versículo 23,
Designaron presbíteros en cada iglesia y después de hacer oración con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. También tenemos que tener claro que nadie puede autoproclamarse presbítero, ya que dicha autoridad debe de ser conferida por medio de la imposición de manos, y esto ya estaba prefigurado desde el Antiguo Testamento. En el libro de los Números, en el capítulo 27, versículo del 15 al 23, leemos: Habló Moisés a Yahvé y le dijo: que Yahvé, Dios de los espíritus de toda carne, ponga un hombre al frente de esta comunidad, uno que salga y entre delante de ellos, y que los haga salir y entrar, para que no quede la comunidad de Yahvé como rebaño sin pastor. Respondió Yahvé a Moisés: Toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el espíritu, imponle tu mano y colócalo delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la comunidad, para darle órdenes en presencia de ellos y comunicarle parte de tu dignidad, con el fin de que obedezca a toda la comunidad de los israelitas, que se presente al sacerdote Eleazar y que éste consulte acerca de él según el rito de Urim delante de Yahvé. A sus órdenes saldrán y a sus órdenes entrará él y todos los israelitas, toda la comunidad. Moisés hizo como le había mandado Yahvé, tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la comunidad. Le impuso su mano y le dio sus órdenes, como había dicho Yahvé por Moisés. Ahí vemos cómo Josué sucede a Moisés al decirle: parte de tu dignidad, significa que le transmite esa autoridad dada por Dios. También otro ejemplo lo tenemos en Deuteronomio capítulo 34, versículo 9. Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés le había impuesto la mano. A él obedecieron los israelitas, cumpliendo la orden de Yahvé había dado a Moisés. Moisés le había impuesto las manos. Por lo tanto, ninguna persona con cierto carisma puede ocupar el puesto de pastor, ya que carece de la autoridad que Cristo dio a sus apóstoles y que a su vez ellos confirieron a sus sucesores por medio de la imposición de manos. No tiene autoridad ni de enseñar, ni de dar ningún sacramento, y mucho menos de pastorear ninguna iglesia. El libro de los Hechos, en el capítulo 6, versículo 3, dice: Por lo tanto, hermanos, buscad entre vosotros a 7 hombres de buena fama, llenos del espíritu y de sabiduría, y los pondremos al frente de este cargo. Aquí los apóstoles impusieron las manos para ir delegando esa autoridad. Incluso el mismo San Pablo, quien tuvo una revelación directa de Dios, le tuvieron que imponer las manos para ser conferida esa autoridad. Y esto lo encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, versículo 17. Fue Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo: Saulo, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. También tenemos otros ejemplos de la imposición de manos, por ejemplo, Hechos 13 del 2 al 3, Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 14 y Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 22. Como hemos visto, para que una ordenación sea válida, el aspirante siempre tiene que ser ordenado por presbíteros que a su vez ya hayan sido ordenados, ya sea por otros presbíteros u obispos, para hasta llegar a los apóstoles. A esta legítima línea de sucesión, donde los obispos suceden a los apóstoles en su ministerio, es lo que llamamos sucesión apostólica. Algunos ejemplos de la sucesión apostólica también las encontramos en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo del 1 al 2 y en Tito capítulo 1 versículo 5. La iglesia que Cristo fundó es una iglesia visible, conformada por todos los bautizados y con las jerarquías que instituyeron los apóstoles, con la autoridad que Cristo les dio a los obispos, presbíteros y diáconos. Lamentablemente,
muchos, justificados por su ignorancia, piensan que agruparse donde cada quien prefiera o se sienta a gusto, y están pensando que con que les hablen de Dios es suficiente, y no se dan cuenta de los peligros de estar separados de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y la ortodoxia, que tiene sus consecuencias, ya que las herejías hacen al creyente vulnerable a... En la Biblia, la Iglesia de Cristo siempre es descrita no como un ente invisible, sino como el cuerpo de Cristo, donde cada miembro ocupa una función. Y esto lo encontramos en 1 de Corintios, en el capítulo 12, versículo 27 y 28. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros cada uno por su parte. Y así los puso Dios en la iglesia primeramente como apóstoles, en segundo lugar como profetas, en tercer lugar como maestros, luego los milagros, luego el don de las curaciones, de asistencia, de gobierno, diversidad de lenguas. Y vemos que es una forma de visualizar a la iglesia, es como un edificio espiritual, donde algunos son representados como los cimientos o columnas, refiriéndose a los apóstoles, y Cristo es la piedra angular. Así como vemos en Efesios 2, versículo 20, edificado sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo. Como hemos dicho, separarnos del cuerpo de Cristo o fundar una iglesia diferente a la del cuerpo de Cristo corre un gran peligro para los creyentes, ya que no posee ni la autoridad ni la enseñanza que Cristo dejó. Y esto era algo que ya se venía dando desde las primeras comunidades cristianas. Un ejemplo lo encontramos en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, versículo del 4 al 6. Me maravillo de que abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis tan pronto a otro evangelio. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema. Y tristemente es preocupante que algunas personas argumentan que se han tenido revelaciones y que un espíritu de Dios ha venido, o que un profeta de Dios y que les ha hablado, y se ponen a fundar otras iglesias. Pero veamos qué nos dice Primera de Timoteo en el capítulo 4, versículo 1. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas. Por eso, hermanos, debemos de tener muy presente que no debemos separarnos del cuerpo de Cristo, porque pudiese venir cualquier espíritu y nos puede engañar, y no precisamente será el Espíritu de Dios. Y la misma Escritura nos dice que son espíritus engañadores con doctrinas diabólicas. Veamos qué nos dice la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Lo escribe también en todas las cartas cuando habla en ellas de esto, aunque hay en ellas cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras, para su propia perdición. Es muy peligroso separarnos de aquella iglesia que Cristo fundó y de aquella enseñanza que Cristo mismo confirió a los apóstoles, y posteriormente los apóstoles a sus sucesores. Esta sucesión apostólica también puede ser comprobada a través de la historia, la cual se recibe por la imposición de las manos, donde se transmite el poder y la autoridad
y el Espíritu Santo. Y también recordar y tener siempre presente que esto es un don de Dios, que Él es el que elige y que no es algo que podamos comprar. Miren, en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, versículo 17 al 20, leemos: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu, les ofreció dinero, diciéndoles: denme a mí también este poder, para que reciba el Espíritu Santo aquel a quien yo imponga las manos. Pedro le contestó: vaya tu dinero a la perdición, y tú con él, pues has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Para concluir, todos los obispos que actualmente tenemos vienen de la sucesión apostólica. Y esta sucesión apostólica, aparte de ser fundamentada en la Sagrada Escritura, también se fundamenta en la misma historia. Incluso en la misma Escritura encontramos el nombre de dos sucesores de Pedro, que si los comparamos con las evidencias históricas, confirmaremos que fueron obispos de Roma y sucesores de Pedro. Encontramos, por ejemplo, a Lino. A él lo encontramos en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 21. Y también encontramos a Clemente, el cuarto sucesor de Pedro. A él lo encontramos en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, versículo 3. Toda esta enseñanza también la encontramos en el Magisterio de la Iglesia, en el Catecismo de la Iglesia Católica, del numeral 857 al 865. Dios los bendiga, hermanos.